Para ahondar en la evolución del tipo de cambio, nos conectamos con Joaquín Schper, que es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Joaquín, gracias por acompañarnos hoy nuevamente en Pauta de Negocios. Muy buenos días. Muy buenos días, Gabriela, ¿cómo estás? Bien, bien, contenta de poder hablar sobre este tema porque yo creo que si hiciéramos una encuesta sobre cuál es el tema de economía que más interesa, debe ser actualmente la inflación, la UEF, y es siempre el dólar. Al mismo tiempo, lo hemos conversado antes aquí, que también es tremendamente difícil de proyectar la trayectoria del dólar, así que agradecimiento doble por tenerte acá. Joaquín, partamos conversando sobre lo que pasó ayer y ya estamos casi acostumbrados a tener alzas de esta magnitud, pero de todas maneras llama la atención considerando que los mercados están partiendo el año con cierta tranquilidad. ¿Por qué seguimos viendo este tipo de volatilidades en el tipo de cambio? Sí, efectivamente el 2022 se caracterizó por una volatilidad atípica en el dólar. Incluso hemos visto algo más en Chile enfocado el año 2019, 2020, pero la verdad que el 2022 fue algo global. El dólar tuvo una volatilidad inmensa en el mundo, principalmente por el aumento de tasas de la Reserva Federal de Estados Unidos y una inflación que alcanzó picos no vistos en décadas, ¿no es cierto? Y esto generó, la verdad, que un desempeño no solamente negativo en las monedas emergentes, sino que también en las bolsas y en la renta fija. El año 2022 fue probablemente el año más difícil para las inversiones desde el año 2008 Sí. Y transversalmente en todas las clases de activos. En esa situación nos acostumbramos a ver una volatilidad bastante mayor que lo que estábamos acostumbrados en los años anteriores. En el caso del peso chileno, nos acordaremos cuando llegó al Banco Central a intervenir durante el año pasado. Luego tuvimos una apreciación de 200 pesos en 3 meses, la verdad que es realmente brutal. También tuvimos una caída desde el pico en el dólar a nivel global de prácticamente un 10% en 3 meses y eso obviamente ha significado que nos tengamos que acostumbrar a una volatilidad bastante más atípica que lo que conocíamos históricamente en el peso chileno, pero es algo que también se ha traspasado a otras monedas a nivel global y en Latinoamérica. Y en particular respecto a tu pregunta de ayer tuvimos un inicio de año que partió bien antes del inicio del mercado, pero se fue ensuciando bastante el panorama a lo largo del día, terminó la bolsa en Estados Unidos negativa, llegó a caer bastante, y las monedas emergentes fueron de a poco retrocediendo, arrastradas por el real brasilero ahí, con algunas medidas del nuevo gobierno, y el peso chileno, no exento de eso, llegó a 8.45 en algún minuto Sí. y cerró en 8.60, una volatilidad bastante fuerte. Sí, efectivamente. Joaquín, mencionabas la intervención que tuvo el año pasado el Banco Central, intervino cuando el dólar llegó a estar por sobre los 1.000 pesos, pero entre las metas que se planteaban era no solamente frenar esa escalada, sino que también reducir la volatilidad. Esto, al parecer, no se logró. Se logró para un lado, por decirlo de alguna manera. Efectivamente vimos el tipo de cambio se había desacoplado de su fundamento. Efectivamente no es el argumento del Banco Central, habíamos visto una volatilidad atípica y eso era lo que provocaba el problema o la razón de intervenir. Pero esa volatilidad era al alza, ¿no es cierto? Y provocaba un desacople respecto a los fundamentos y a la estabilidad del mercado financiero. En general, cuando uno ve una moneda que se deprecia más allá de los fundamentos, efectivamente empezamos a ver otros impactos en la economía, en la toma de decisiones de inversión, en las proyecciones, en la inflación, que tú bien lo comentabas al principio, y eso es lo que el Banco Central trata de contener, y claramente hemos seguido viendo una volatilidad, pero la volatilidad sí se ha acotado bastante. La volatilidad ha caído, efectivamente la volatilidad implícita en el tipo de cambio, si hoy día la calcula post-intervención, ha tenido una caída importante respecto a lo que tuvimos, que llegó a 1.050 y tantos Sí. cuando el Banco Central intervino, pero no exento de eso, seguimos viendo factores externos que van a seguir impulsando volatilidad durante gran parte de este año y probablemente vamos a tener que acostumbrarnos a eso por un tiempo más prolongado. Sí, bueno, a propósito de esos factores que van a estar influyendo en lo que es la trayectoria del dólar, el viernes vamos a tener el dato de desempleo en Estados Unidos, que es un evento que se sigue con bastante cercanía por lo que es el consumo en ese país, pero también por lo que pueden ser los movimientos futuros de la Fed. ¿Qué se está esperando para los resultados de este viernes? Sí, esta semana tenemos bastantes datos económicos y partiendo hoy día, ya empezando el año, tenemos las minutas de la última reunión de la FED del 13 y 14 de diciembre, en donde, claro, ahí ya vamos a empezar a ver, porque la FED se ha desacoplado un poco de lo que el mercado tiene implícito en tasa. El mercado, de hecho, está esperando que la FED baje la tasa durante este año.
hacia el último trimestre, la Fed dijo explícitamente que todos los miembros en la mediana no esperan bajar la tasa durante este año. Entonces ahí hay una primera diferencia. En el mercado del empleo, tanto el mercado ahí ha incorporado las expectativas como la Fed, que sigue siendo robusto y es necesario un enfriamiento, ¿no es cierto?, para contener las presiones inflacionarias. Y por el lado de las tasas, efectivamente la gran pregunta que vamos a seguir teniendo es cuándo alcanzamos el peak de tasas por parte de la Fed, o el famoso pivot que se conoce, y obviamente eso se va a dar cuando veamos un empleo que de a poco, ojo, el empleo sí ha ido mostrando en el margen algún signo de desaceleración, y no solo el empleo, sino que también varios indicadores de PMI en Estados Unidos, que son indicadores líderes de manufactura y servicios, también algunos datos económicos han ido mostrando una desaceleración que efectivamente ya empieza a sentir el impacto del alza de tasa y empieza a reflejarse, este dato no es menor, pero desde junio del año pasado hemos visto consecuentemente 5 meses de caídas en la inflación interanual en Estados Unidos. Sí. ¿Ya? Y obviamente eso es un efecto de la política monetaria, se empieza a traspasar a todos los sectores de la economía y de a poco ya empezamos a ver que la Fed también dejó de subir la tasa a 75 puntos, la subió 50 en la última reunión, se espera que la suba 25 en febrero, y eventualmente que la baje hacia fines del próximo año. Así que yo creo que si esos datos siguen mostrando alguna disminución en el empleo, probablemente vamos a ver un alivio en los mercados. Sí, eso por el lado de Estados Unidos. ¿Qué papel está jugando China actualmente? Lo pregunto porque es fundamental para calcular la demanda por cobre y así proyectar lo que va a ser el precio del dólar en Chile. ¿Qué tanto están afectando los aumentos de los contagios en la demanda por cobre de ese país? ¿Influye en algo o no es algo que esté siendo algo que esté teniendo un impacto significativo? Sí, hay una gran incertidumbre respecto a China. Lo primero, el view o la visión en general del dólar en Chile tiende a ser más positiva hacia el 2023, hacia este año. Es bueno recapitular acá, empezando el año, que lo que fue para el año anterior. Principalmente, ya lo comentamos en el plano externo, la Fed. La Fed probablemente va a alcanzar su pivote y hacia el segundo semestre deberíamos ver un dólar que siga a la baja a nivel global. El segundo que tú mencionabas, China, estamos viendo un driver muy importante por el lado de China con una reapertura que terminó siendo a media forzada después de las protestas y efectivamente hoy día las autoridades han avanzado y todos los días amanecemos con nuevas noticias en un avance, ¿no es cierto?, hacia una reapertura que está generando un efecto que aún genera una gran interrogante, que es cuándo China va a alcanzar el pic de contagios, porque nosotros ya no hemos olvidado en Occidente, pero cuando nosotros iniciamos la reapertura, la gran pregunta era cuándo se alcanzaba el pic de contagio y cuándo empezamos a ver después que la gente empieza a normalizar este virus en su diario vivir. Efectivamente, esa es la gran incertidumbre que tenemos hoy día en China, y si los contagios se disparan, efectivamente podemos ver que genera en el corto plazo el efecto contrario y que podemos ver una disminución, ¿no es cierto?, o un retroceso en la demanda por cobre o también en los mercados o en la movilidad, pero eso debería ser transitorio. Nosotros vemos este avance hacia una reapertura en China como algo positivo para los mercados globales para este año 2023 y sobre todo para el peso, debiese en el margen impulsar, más allá de los vaivenes de corto plazo, que los vamos a ver en el dólar, en el cobre y en las bolsas, debiese impulsar el peso al alza producto de un avance en los commodities. Los commodities fueron la mejor clase de activo durante el 2022 y deberíamos ver, sobre todo en los commodities industriales, producto de la reapertura en China, también un buen desempeño durante el 2023 y eso beneficiará al peso chileno. Joaquín, hemos estado hablando sobre lo que está pasando en los mercados internacionales. ¿Qué tanto están impactando los factores locales en lo que es la trayectoria del peso, en la trayectoria del dólar? Claro, sí, efectivamente. Lo comentamos también a principios del 2020, eran más factores locales los que estaban influenciando al peso, y el año pasado fue bien externo. El año pasado, a pesar de todos los temas internos que tuvimos, el peso, la verdad que si uno ve la correlación histórica con el cobre o con algunos factores locales, no fue tan alta como con el dólar a nivel global. Y la explicación de eso es simple: los flujos globales se estaban moviendo en línea con el desempeño del dólar global. Los factores locales probablemente sí pueden tener un impacto durante este año. Factores locales, hoy día vemos una menor incertidumbre económica, ¿no es cierto? Y eso lo podemos medir en varios indicadores. Post plebiscito de salida hay bastante más certidumbre en el mercado en general respecto al nuevo proceso y también con riesgo de cola un poco más acotado, y eso efectivamente ha dado cierta tranquilidad.
uno podría argumentar que post-plebiscito no se vio reflejada por los factores externos, pero la verdad que si uno compara el desempeño del peso, cuando vimos una mejora en los factores externos fue bastante más positivo, y eso sí se puede atribuir también a factores locales. Otro punto que también es importante, el Banco Central ya alcanzó en Chile su pivot, ¿no es cierto?, de alza de tasa, y el próximo movimiento probablemente va a ser una baja durante este primer trimestre del 2023. La inflación para este viernes se espera que esté entre 0,2 y 0,3%. Los futuros de inflación para Chile para el 2023 están en torno al 4,5, 4,6%. O sea, estamos hablando que efectivamente desde el punto de vista económico vamos a tener un año con una recesión. Esta recesión, tuvimos la IMASEC ayer, probablemente va a ser menor a lo que se anticipaba originalmente, y también vemos una inflación que empieza a mostrar, o debería empezar a mostrar en los próximos meses, una caída importante, incluso llevar al Banco Central a bajar la tasa en los próximos trimestres. Así que desde el punto de vista local, efectivamente las cosas parecen con bastante más certezas que incertidumbre, y eso debería beneficiar al peso en términos relativos. Estaba revisando, el dólar en este minuto está transando en torno a los 853. Los 850 parecen ser el punto de equilibrio. ¿Lo están viendo ustedes así también? Sí, efectivamente hemos visto una zona muy fuerte en 850. Ayer cae, pero rápidamente en ese nivel sale compra. Sí. Cuando sube 10, 15 pesos, también rápidamente lo botan hasta ese nivel. Así que efectivamente 850 hoy día ha sido un nivel, y es un nivel histórico y técnico muy relevante. Así que efectivamente ha sido un nivel que lo estamos viendo como un soporte fuerte, como un nivel de equilibrio. Siempre los niveles de equilibrio del dólar son amplios porque se mueve por muchas variables, pero efectivamente creemos que es una zona que hoy día está bastante nivelada en los riesgos que incorpora el tipo de cambio. Otras veces se desacopla al alza o a la baja, probablemente entre 8.50 y 8.60 el tipo de cambio está transando en su valor justo para los fundamentos hoy día, que pueden obviamente cambiar a medida que vayamos conociendo datos o nueva información. Claro. Joaquín Sper, que es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management, gracias por habernos acompañado en Pauta Negocios. Que tengas una muy buena semana. Igual tú, muchas gracias. Chao. 9 de la mañana con 43 minutos, nos separamos unos instantes. A la vuelta todavía nos queda más de Pauta Negocios.